Caracas. Allí nos está escuchando el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, que fue uno de los veedores. Matías, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, contanos qué fue lo que estuviste haciendo en el día de ayer, cómo fue el trabajo de esta veeduría y, bueno, las conclusiones a las cuales han arribado. Mirá, básicamente nuestro trabajo fue recorrer distintos centros de votación, constatar que se pudiera estar llevando adelante los comicios, con total normalidad, que fue lo que pudimos verificar, ¿no? Que pudiera avanzar, ingresar los votantes a las escuelas, que no tuvieran ningún tipo de impedimento, que se cumpliera absolutamente todo el circuito previsto para emitir el voto, que eso, bueno, constaba obviamente de identificarse la persona con su cédula de identidad en el padrón y además colocar su huella digital en un lector. Una vez que se constata, ¿no? De esa forma, ¿no? Biométricamente la identidad del votante, se habilita el sistema en la máquina electrónica de votación. Si no, eso no sucede, para que pueda votar. La persona emite su sufragio, la máquina expide un comprobante donde puede constatar que su voto real, la opción por la cual eligió, fue efectivamente el voto emitido, y ese comprobante, a modo de control, se lo introduce en una urna y luego finaliza retirando no solamente su cédula de identidad, sino que ahí imprimiendo su huella con la tinta respectiva y firmando en el padrón para dejar registrado que ya ejerció su derecho. Esto se hace delante de los distintos fiscales, aquí se le dice testigos, aportado por las distintas fuerzas políticas, obviamente que de la oposición también, o principalmente, además de las autoridades de mesa, que son cualquier ciudadano o ciudadana que son elegidos por sorteo, además de, bueno, obviamente el resto de las autoridades y funcionarios electorales del respectivo distrito. Recordemos, o que sepa la audiencia, aquí en Venezuela el poder electoral es otro poder independiente del Estado. En Venezuela hay 5 poderes, ¿no? En la Argentina, o al igual que en Argentina, los 3 primeros son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero en Venezuela también existe el poder electoral y el poder ciudadano. Bueno, todo eso se hizo también adelante de los veedores, donde en los días previos a nosotros se nos facilitó el acceso a las máquinas, donde se programan o se les, digamos, instala el software, se nos explicó el funcionamiento, se nos mostró cómo se ensamblan, cómo se despachan y se dejan listas preparadas para ser distribuidas en las 30.026 mesas de votación que hubo emplazadas ayer en toda la República Bolivariana de Venezuela, y que donde además también pudimos verificar que los comicios se llevaron adelante con total paz, tranquilidad y normalidad, sin ningún tipo de conflicto, inconveniente o incidente durante toda la jornada hasta la hora del cierre, donde ahí sí un sector de los partidos opositores intentó generar incidentes en algunos centros de votación, pero fue algo muy, muy esporádico y que ya también había hecho en otras elecciones, con lo cual, a nuestro entender, fue un comicio que se hizo con total normalidad, y no hay razón alguna para sospechar o poner en duda los resultados, porque permitidme, y perdón por la extensión, recalcar que es imposible que se altere la votación por la cantidad de controles que hay. Lo último y muy novedoso respecto a diferencia de nuestro país, cuando se cierra
la urna, por decirlo de una manera, además de los fiscales y de los partidos y las autoridades de mesa, se permite entrar a los ciudadanos, al resto de los electores que quedaron en la escuela, ¿no? A presenciar el escrutinio. O sea, se agrega un control ciudadano más. Por eso es completamente infundado lo que en estos momentos están queriendo hacer circular desde algunos gobiernos y algunos medios de comunicación. Ahora, Matías, la oposición durante el desarrollo de todo ese proceso que vos acabas de describir, ¿qué tipo de intervención tenía? Como de cualquier fiscal, en cualquier elección, nosotros llegábamos a las escuelas, nos presentábamos, todos nos saludaban, nos agradecían la presencia, conversábamos, le preguntábamos cómo había transcurrido la apertura del local de votación, el emplazamiento de la máquina. Todo eso se hace adelante de los fiscales de la oposición. Las máquinas llegan entre el viernes y el sábado a cada escuela, se arma, se convoca a los fiscales, se arma adelante, y obviamente las autoridades de mesa, se arman delante de ellos, y el domingo desde las 5 de la mañana, o sea, una hora antes de la apertura del acto eleccionario, están ya presentes en cada una de las aulas para terminar de poner a punto todo y permitir que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Todo eso se hace con la oposición. Permitime agregar algunas cosas más. Todo el proceso electoral, desde que fue convocado hasta que se lleva adelante la elección, atraviesa 16 auditorías, en las cuales hay presencia de los partidos de oposición, de veedores y organismos internacionales para verificar el cumplimiento de esas medidas y el resultado. Con lo cual, bueno, y me estaba olvidando un detalle no menor. De los 10 partidos que ayer disputaron en la elección, 9 de ellos asumieron el compromiso y 8 lo firmaron incluso por la transparencia y a respetar los resultados. Esa acta compromiso lo hicieron delante del Consejo Nacional Electoral, que depende del Poder Electoral, en realidad los únicos que desconocieron o los únicos que no firmaron ese acta son los que hoy están desconociendo el resultado y que aparte durante todo el día anunciaron fraude y que estaban ganando por el 70% de los votos, lo cual, bueno, es verdaderamente imposible que eso sucediera. Ahora, Matías, y de acá en más, ¿qué ocurre? Digamos, porque se reclama, por ejemplo, si está esa versión de las papeletas, ¿se puede hacer un escrutinio definitivo o una revisión como ocurre en nuestro país? Hay que tener en cuenta también que lo que se informó es, de alguna manera, bueno, el 80% de lo escrutado hacen hincapié en ese 7%, 7 puntos, mejor dicho, de porcentuales de diferencia entre una y otra fuerza, pero no está tampoco el detalle del resto de los candidatos o cómo fue el voto en cada uno de los distritos. ¿Eso está contemplado que se desagregue en las próximas horas? ¿Cómo sigue? Mirá, ya está previsto por la normativa interna y así se ha hecho en otras elecciones, y eso fue aparte un compromiso que, bueno, dentro de ese compromiso que acordaron las distintas fuerzas políticas, que se audite el 54% de las urnas. Eso ya está previsto con antelación, no ahora, sino que es parte del procedimiento, que además de que cuando termina la votación, la máquina... yo te comento por ahí para que se entienda cómo se hace el escrutinio provisorio y ahora para que se entienda cómo es esta auditoría. Cuando termina la votación y se cierra la urna, se aprieta un botón de la máquina para que se entienda, se emite, ¿no?, la constancia de esa máquina de cuántos votantes ejercieron su derecho, cuántos votos para cada lista. Eso es automatizado, ¿no es cierto? Es un comprobante que imprime la máquina, pero además se abre la urna, cuentan todos los comprobantes, las papeletas, ¿no?, y los votos de cada fuerza. Eso tiene que sí o sí coincidir con el de la máquina electrónica, y además, obviamente, se cuenta en el padrón la cantidad de votantes que hubo, que pusieron aparte su huella dactilar, ¿no es cierto?, impresa.
Todo eso tiene que coincidir. Eso es el escrutinio provisorio en la propia urna. ¿Qué es lo que se hace después? Se vuelven a contar el 54% de las urnas, todas las papeletas nuevamente. Cosa que no sucede en ningún lugar del país del mundo, porque todos sabemos que el escrutinio definitivo no es que se vuelven a contar los votos de las urnas, se vuelven a abrir las urnas para sacar el acta de cierre de los presidentes de mesa, estoy hablando de la Argentina, se constata, ¿no es cierto?, los datos que dice la planilla y vuelven a registrar, pero no se cuentan todos los votos, a menos que haya una urna impugnada, claro, y se abre una urna específica. En cambio, acá se vuelve a contar el 54% del voto. Y ese es el procedimiento normal del previsto. Por eso estamos diciendo que es imposible que suceda lo que la oposición está denunciando, porque aparte ellos fueron parte de todo el proceso electoral. Matías, muchísimas gracias por este informe, ¿eh? Que tenga buen día. No, por favor, muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Allí estaba el secretario general de la Federación Judicial Argentina, uno de los veedores internacionales que participaron de esta elección. En un rato vamos a seguir con más testimonios desde Caracas para tratar de tener la mejor información respecto de lo que ocurrió el día de ayer. Podemos cerrar con el fragmento que tenemos de María Corina Machado, esta referenta de la oposición no candidata, es la que está detrás de la figura de González Uribe, que alrededor de las 2 de la mañana de nuestro país hizo declaraciones diciendo que desconocían el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral y que sus números daban a la oposición ganadora por un 70% de los votos. El mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Ganamos. Y todo el mundo lo sabe. Bueno, ahí estaba María Corina Machado en las declaraciones que hizo durante esta madrugada en nuestro país y también en la República de Venezuela. 10 de la mañana, 40 minutos. En un rato más información sobre este y otros temas también del ámbito local y nacional.